yo creo que todos nos conocéis, ¿no? Pero por explicaros un poco a los que quizás no nos tengáis tan en el radar que hacemos, pues la Fundación Innovación Bankinter llevamos más de 20 años construyendo una red, un ecosistema de colaboración de personas de distintas instituciones, desde empresarios, inversores, fundadores de startups, corporaciones o representantes de corporaciones, académicos, educadores, y nuestro objetivo es, a través de distintos programas, pues hacer que colaboren, porque al final la mejor forma de hacer que en España se innove más y mejor es a través de la colaboración. Y lo que hoy nos trae aquí es uno de nuestros programas originales, que es, bueno, el Future Trends Forum, que es nuestro think tank, en el que cada 6 meses abordamos un tema distinto de la mano de expertos nacionales e internacionales, y en el que mezclamos expertos de todo el mundo con gente de aquí, lo que se llaman stakeholders, ¿no? Del mundo de las corporaciones, del mundo de las startups, etcétera, de toda nuestra red, para tratar de anticipar el estado del arte en distintas tecnologías y en distintos verticales, intentar entender qué oportunidades presentan, qué riesgos hay, qué barreras se presentan y cómo podemos abordarlos desde un punto de vista de comunicar a todos esos grupos de interés las cosas que pensamos que tienen que pasar para que se genere valor sostenible, ¿no? Y a raíz de esos encuentros que hacemos cada 6 meses, pues lo que hemos hecho ha sido agrupar muchos de esos encuentros dentro de 10 grandes grupos, ¿vale? Lo que llamamos los megatrends, las megatendencias, que son tendencias emergentes y que cada año vamos preguntando a todos los expertos que han ido viniendo a todos esos encuentros, que son más de 800 ya, expertos, muchos de ellos, algunos de ellos están aquí, pues les pedimos un poco, oye, una actualización. Y de aquí sale este informe, que es el Megatrends, que es más que un informe, es una recopilación de ideas que nos han ido aportando este año, ¿vale? Y sobre el que vamos construyendo cada año. Entonces, la idea que tenemos hoy, como obviamente no podemos recorrerlo todo, hoy vamos a centrarnos en 4 temas de aquí que hemos elegido, y los vamos a contar de la mano de 2 expertos muy conocidos de nuestro ecosistema, que son Manuel Martínez, que es el director de Innovación Abierta de Ferrovial, y Miguel Arias, que es socio de Cafán, y que les he dicho que yo no les voy a presentar. Así que lo primero que pido es un aplauso para que suban y que se presenten ellos. Manuel, por alusiones primero. Pues muy buenas tardes, un placer, gracias por la invitación, Juan. Soy Manuel Martínez, yo me dedico a alquilar inteligencia. Básicamente, la función de innovación abierta, la mejor manera de explicarlo es buscar dónde están la gente lista, más lista que nosotros, que está fuera de la organización, y conectarla con los retos que tenemos como compañía. Es básicamente mi tarea. ¿Y tú, Miguel? Yo hago casi lo mismo y luego les doy dinero además para que monten los proyectos. Bueno, hola a todos, soy Miguel Arias y ahora estoy, como decía Juan, trabajando como General Partner en un fondo de inversión en Cafán, que manejamos unos 700 millones de euros bajo inversión, que luego hay que devolver, por cierto, o sea que nos dejan dinero, pero luego hay que devolvérselo a los inversores, en fondos que invertimos desde muy inicial, desde capital semilla, hasta lo que llamamos una serie B, que es capital de crecimiento, compañías que llevamos creciendo, ¿no? Y antes, en mis vidas pasadas, he sido emprendedor, sobre todo en temas de datos geoespaciales, que haremos un poco de esas tendencias, y he estado también en Telefónica llevando innovación abierta, así que conozco lo que actual. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Antes de nada, si queréis, antes de que entremos en los 4 temas que queremos tocar, si os parece, ¿para qué sirve esto de estar mirando lo que viene dentro de 5, 10, 15 años? ¿Por qué es importante estar pendiente de las tendencias emergentes? Sí, empiezo yo. Creo que es que, claro, nuestro trabajo es justamente capturar esas tendencias, porque invertimos hoy en compañías pequeñitas que dentro de 10 años tienen que ser campeones internacionales, ¿no? Con lo cual, si nos equivocamos de la tendencia, luego esas compañías no podrán crecer, ¿no? Entonces, casi diría que
tenemos que pensar en varias cosas como inversores y nos vienen muy bien los informes. Es ¿qué no va a cambiar en 10 años? Porque si pensamos en lo que va a cambiar es tanto que es muy difícil, así que ¿qué cosas, qué patrones de comportamiento se mantendrán dentro de 10 años? Y luego, ¿cuáles son las placas tectónicas de la tecnología? ¿Cuáles son las infraestructuras que estarán creándose hoy y que mañana serán relevantes, mañana dentro de 10 años, ¿no? Si pensamos hace 10, para ir para atrás, cómo el smartphone se convirtió en una plataforma tecnológica. Pues ahora, ¿cuál es la de ahora, ¿no? Como la IA como plataforma, los datos como plataforma, pensar en ese futuro, ¿no? Y como un apunte que igual yo creo que, además de pensar en tendencias, es muy interesante como inversor pensar en qué dedica su tiempo la gente más inteligente los fines de semana, ¿no? Porque eso va a ser la tendencia dentro de 10 años. Sí. Buena reflexión. ¿Por qué las tendencias? Creo que era Donald Rumsfeld, ¿no? El que establecía en esa matriz, ¿no? Oye, las cosas que sé que sé, las cosas que sé que no sé, las cosas que no sé que sé, y luego hablaba de esos unknown unknowns, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde están las balas invisibles que pueden matar mi negocio? Por definición, creo que es una pregunta fútil, ¿no? No tiene sentido contestarla, ¿no? No es imposible contestarla por la propia formulación. Yo creo que aquí lo interesante es cuáles son aquellas cosas sobre las que he construido el modelo de negocio actual y puede que dentro de 10 años no estén. Quizá la otra cara de la moneda que explicaba Miguel. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cuáles son esas tecnologías disruptivas que en un momento dado pueden erosionar un modelo de negocio y qué tengo que hacer para poder mitigarlas o prepararlas, y qué tecnologías existen o van a existir que me pueden habilitar la oportunidad para un modelo de negocio que hoy no es posible, ¿no? Quizá en esa preparación y en esa anticipación. Esa es la definición de prospectiva, foresight en los anglosajones, que básicamente es una práctica que lo que permite es, no tenemos la bola de cristal para predecir un futuro, entre otras cosas porque no existe un futuro, existen millones de futuros. Pero sí es un ejercicio a 15 años vista, 10, 15 años vista, en el cual puedes anticipar, oye, pues qué pasaría con Hyperloop, ¿no? Oye, Hyperloop puede ser una tecnología pues que haga que alta velocidad, ¿no? Ferroviaria no tenga más sentido como una propuesta de transporte. Perdona, Hyperloop es un tren de alta velocidad en un canuto al vacío, básicamente, ¿no? Esa es la definición. O, vamos a explicarlo así, taxis voladores, ¿no? Y como una alternativa como medio de transporte, ¿no? Son ese tipo, ¿no? O los vehículos autónomos. ¿Qué significa la aparición de los vehículos autónomos en la congestión del tráfico, ¿no? en los proyectos de desarrollo de infraestructuras y operación de infraestructuras que hace Ferrovial? Entonces, para nosotros, para Megatrends, ¿no? Y otros estudios de tendencias y de futuros, es una fuente de información para poder elegir los temas, ¿no? de foresight que hacemos dentro de nuestra función de foresight. Bueno, si alguien lo quiere, pues ferrovialforesight.com. Ahí hemos publicado el programa que tenemos de What If, ¿no? Ahí vamos haciendo distintas temáticas, y para nosotros es, oye, ¿cuál es el tema que tiene suficientes señales débiles y evidencias hoy que crea una gran incertidumbre y puede tener un alto impacto en las infraestructuras? Y este sería el conjugar, ¿no? esa matriz, y elegir ese tema y estudiar ese tema y decir, bueno, que una vez que generas escenarios, que es una de las metodologías que puedes trabajar en escenario planning, o sea, en foresight, cómo mitigo y cuáles son las oportunidades que me aparecen. Básicamente, esa es la función de Trends, ¿no? Para nosotros. Muy bien. Me gusta esa idea. El futuro o los futuros son tan vastos que no son aprehensibles, ¿no? ¿Qué haces con ellos? Entonces, las tendencias te dan un hilo conductor. Por lo menos intento ver cuál es un camino que me va a afectar a mí como compañía, a mí como fondo, a mí como país, ¿no? Y alrededor de ese hilo conductor intento buscar a los expertos, intento formarme mi opinión propia, ¿no? Y será falsa o no, pero por lo menos tengo algo en lo que estudiar. Bueno, sobre todo es que en la economía en la que estamos, nosotros siempre lo decimos en uno de nuestros programas en la academia, en la economía del conocimiento,
anticiparse y estar formándose en temas nuevos es la única ventaja competitiva que puedes tener, ¿no? Aprender antes que los demás. Eso es, básicamente. Aprender antes que los demás. Aprender antes que los demás. Y de todo esto que vamos a hablar hoy hay que aprender y muy rápido porque cambia demasiado rápido. Aquí hay cosas que son de ayer, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea que, oye, si queréis, vamos al lío. Vamos a hablar de 4 cosas. Vamos a hablar, como no, de la inteligencia artificial. Y además en el resto de tendencias está la inteligencia artificial metida por todas partes, ¿vale? Vamos a hablar también de realidad inmersiva, ¿vale? O de cómo cambian las interfaces con las máquinas. Vamos a hablar de medicina de precisión y de la economía del espacio, que son temas como muy distintos, ¿no? No hagas planes para la cena, ¿no? Porque no. 2 horas por lo menos. Y lo que vamos a hacer es, dentro de cada tema, vamos a abrir la conversación para que nos podáis hacer preguntas también. Y en función de cómo vayamos de tiempo, igual hay que acortar alguno de los temas finales. Y al final habrá conversación fuera también. La idea es que terminemos a las 7:30, ¿vale? Así que vamos allá. Oye, empezamos con la inteligencia artificial. Solamente daros unas pinceladas. Esto es cuánto se están gastando las Big Tech en CAPEX en los últimos años, ¿vale? Y como veis aquí, en la proyección, bueno, esto se parece bastante a una exponencial naciente, ¿no? En lo que se espera que se gasten para este año son más de 300.000 millones, que fundamentalmente va a data centers de inteligencia artificial. Esto de aquí tan maravilloso son los ingresos de una compañía que se llama Nvidia, una compañía americana, que es la que hace los chips que hacen posible que se puedan entrenar los modelos como ChatGPT o como Gemini, no sé cuál usáis. Por cierto, pequeña encuesta, ¿quiénes de vosotros usáis ChatGPT o equivalentes habitualmente? Ostras, vale, fenomenal. Muy bien. Audiencia, ¿no? ¿Te das audiencia? Sí, sí. Muy bien. Estos son los que hacen los chips que están detrás, que son las GPUs, y tienen además casi un monopolio, os diría, para hacerlo. Y dices, bueno, pero estos son los ingresos de Nvidia, que vende otras cosas. No, bueno, este es el desglose de la cuenta de resultados de Nvidia. Y arriba, Miguel y Manuel no lo veis, pero os podéis imaginar que son data centers, ¿no? Ingresos de data centers, luego tienen gaming, tienen cosas para coches también. Estos hacen semiconductores, básicamente. Fijaros qué maravilla de cuenta de resultados. Al final, una de las cosas que hacemos nosotros también es seguir el dinero, ver dónde se está invirtiendo y dónde se está ganando dinero para también entender pues que de lo que estamos hablando no sea un bluff, ¿no? Vamos un poco al lío. ¿Dónde veis vosotros las últimas tendencias en inteligencia artificial? Esto va de días, ¿no? Sí. Lo has contado tú pero por repasarlo, creo que fue un 19 o un 21 de enero, ¿no? DeepSeek, ¿no? Sí, momento DeepSeek. Momento DeepSeek, que aparece, bueno, si las fuentes son fidedignas, ¿no? Un grupo con mucho menos recursos, ¿no? Sí. Y que es capaz de decir que tiene un modelo que en ese momento fue el mejor, con mucho menos entrenamiento. Y 3 días más tarde, ya me he perdido, me parece que era el ChatGPT, ¿no? Saca otro modelo, pero luego ha sido Grok 3, luego ha sido Anthropic 3.7, es decir, son días lo que dura siendo uno el líder, es decir, uno aparece como líder y no llega a la semana, dura días en ese momento. Por tanto, yo puedo hablar de lo que usamos hoy, ¿no? Y cómo es la inteligencia artificial convertida en agentes, es decir... Antes de que vayamos a los agentes, porque eso es, yo creo, claro, otra conversación, es que hay muchas cosas en todo lo que has dicho. Por contestar a tu pregunta, los días se viven como meses, ¿no? Y yo creo que si alguien está asustado o se empieza a marear por la velocidad del cambio, esto es lo más despacio que vamos a ir. ¿Vale? Esto es lo más despacio que vamos a ir, ¿no? En los próximos 10 años, o sea, para hacer un poco el cálculo, si queréis, si alguien estaba por aquí en 1925, pues vamos a ver de 1925 a 2025 esos 100 años de avance en los próximos 10. Y no es que vayamos a ir a 10x todo el rato, sino que
ahora vamos a 2X, 3X y en los últimos años de la década de los, principios de los años de la década de los 30, vamos a ir a 30X, es decir, que los días serán meses, es decir, los titulares de los periódicos pues ganará un modelo y habrá un avance, o saldrá un robot, o saldrá algo y a media tarde saldrá otra cosa y por la noche nos vamos a la cama con otra. Entonces, la única cosa que se puede decir es la velocidad que lleva esto, esa es la única lectura que podemos hacer. Has mencionado una cosa muy interesante y es como cada semana parece que el siguiente modelo de otra compañía es mejor que el anterior, ¿no? Y todos parece que se quieren competir en esos benchmarks en los que se hacen los evaluations, se evalúan contra algunos parámetros para ver si tienen mayor funcionamiento o son más rápidos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso lleva a una comoditización. Se van a parecer mucho todos los modelos, cada vez se parecen más, ¿no? Cada vez da igual casi que uses el modelo de Anthropic o el modelo de OpenAI como usuario, ¿no? Entonces, nos lleva a otro punto, que es casi lo que pasaba con los buscadores hace 15 o 20 años, ¿no? Que no era tan distinto usar Google o Bing o Altavista, pero era la experiencia del usuario era claramente mejor con Google, que al final 95% de la gente acaba usando Google, ¿no? Voy a hacer la pregunta contraria. ¿Cuánta gente de aquí usa ChatGPT? De todos los que habéis levantado antes. Y eso es el 80% seguramente de la gente que usa hoy en día IA, ¿no? Entonces yo creo que empieza a haber ganadores, pero ganadores por la distribución. Ganadores porque la gente ya tiene top of mind, yo uso IA, pero la uso con esta compañía y no con las demás, ¿no? Y eso hace muy difícil entrar a ese gran mundo a compañías más pequeñas ahora mismo. Totalmente. Y no sé cómo lo usáis, supongo que la mayoría de vosotros lo usaréis como un copiloto, al que le preguntáis cosas, os ayuda a resumir información, pero bueno, es que ya están los modelos de razonamiento avanzados que se van haciendo preguntas a sí mismos, van desglosando los problemas en varios problemas, mandan a distintos modelos a hacer distintas cosas, te devuelven un informe. O sea, yo ya llega un momento que mi problema es que no soy capaz de leerme lo que me genera ChatGPT en lo que le pido. O sea, ya otro ChatGPT tengo que poner otro para que me ayude a procesarlo. Y eso me preocupa porque empiezo a estar como un poco con la lengua afuera. Y creo que va a cambiar nuestra forma de interactuar o de entrar en el mundo, o sea, en Internet. Hasta hace poco, todo el mundo, la página del navegador es un buscador, ¿no? Yo no sé si lo habéis probado o no, pero puedes hacer muchas cosas que antes hacías en la página web de un buscador o en la página web de una empresa de compras online, etcétera, a través de estos nuevos modelos. Con lo cual el interfaz... El SEO se ha muerto ya, ¿no? No lo sé, pero para mí el interfaz ha cambiado y va a cambiar más. Entonces creo que ahí hay un primer punto. El segundo punto, el DeepSeek es un modelo que han entrenado, por cierto está en China, y aquí hay una serie de tensiones geopolíticas bestiales. Hasta ahora era la dominación, dominaban los modelos americanos. En China no se sabía muy bien qué había, se suponía que había cosas, ¿no? Pero de repente salen estos que vienen de un hedge fund que tienen muchos chips para entrenar estos modelos, que se llaman GPUs, que es lo que hacen los Nvidias, y ellos lo utilizaban para hacer trading algorítmico. Y dicen, vamos a ponerlos a hacer un modelo. Y lo hacen, como tú dices, en muy poquito tiempo, con relativamente pocos recursos, mucho más rápido que los demás, claro, utilizando como entrenador los modelos que ya están hechos, ¿no? Que es lo que se llama la distilación, el distillation, ¿no? O sea, que tiene un poco pero que al final se va realimentando el modelo. Entonces, ¿qué hacen? Publican todos, o sea, ese modelo es público. Ese modelo te lo puedes bajar, necesitas un maquinón, ¿no? para utilizarlo, pero ya hay versiones que hay gente que está corriendo en su casa o en su oficina. Es decir, que ya puedes tener un modelo tipo ChatGPT o al nivel de ChatGPT corriendo en tu casa, propietario, y al que puedes además entrenar como tú quieras, ¿no? Lo cual te baja los costes. Igual te baja los costes muchísimo. Pero sí, efectivamente hay un tema ahí de comoditización y como inversor, ¿dónde invierten los venture capital en inteligencia artificial? Porque yo lo que voy viendo es
Vamos a invertir en empresas que analizan documentos. A los 2 meses saca ChatGPT el análisis de documentos y hace todo una capa de los dibujitos estos que ponen con todos los logos de aplicaciones, tal, desaparecen. Al final, ¿dónde miráis y cómo miráis para ver dónde invertir? Y tú has dado una respuesta, un ejemplo muy bueno, ¿no? Lo decía Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, decía: no recomiendo a los fundadores de compañías, de startups, que monten compañías en negocios que si nuestros modelos mejoran mucho, les quitamos el negocio. Como esa, por ejemplo. Él avisó hace un año, dijo: no hagáis cosas que si el modelo mejora mucho, os machacamos, porque ya os aviso a todos, el modelo va a mejorar mucho, ¿no? Entonces, si haces reconocimiento de textos, estás muerto, ¿no? O sea, entonces, crea proyectos, invertimos en proyectos que si los modelos fundacionales mejoran, la respuesta que damos al cliente mejora, en vez de ser destruida, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un punto en el que no sean solo, se dice como envoltorios, wrappers alrededor de un modelo fundacional, sino que tengan más lógica de negocio, hagan cosas algo más complejas. Ese es el primer punto. Luego, un fondo de aquí, de España, que somos más pequeños, o un fondo que no sea los grandes fondos americanos, anglosajones, no puede invertir en modelos fundacionales porque hace falta muchísimo dinero. Hablamos de billions, ¿no? De miles de millones. O sea que no, hay que saber también a qué puedes jugar tú con el dinero que tienes y dónde puedes competir. Pero sí que hay un montón de piezas, de building blocks, de piezas que hacen falta para que estas cosas que contamos se puedan usar en una corporación o se pueden usar para un usuario de la calle, ¿no? Temas de seguridad, temas de evitar que la IA alucine demasiado, temas de que los datos sean autoritativos, que sepas de dónde vienen los datos que usan la IA. Entonces, buscamos invertir en las piezas alrededor de los modelos que los hagan utilizables por las compañías o por las personas. Y una cosa que también te quería preguntar y que creo que es súper interesante, ¿cuántos de vosotros aquí estáis relacionados con el mundo de la programación o de alguna manera trabajáis, sabéis programar? Sí. Bueno, pues vosotros sabréis que ahora ya nadie programa sin una IA al lado y la última vez que lo vi, hace como, no sé si fue 4 meses o 6 meses, la mitad de las líneas de código del mundo ya se tiraban con IA. Hablan de que probablemente a final de año ya el 80-90% las tiren máquinas. No sé si lo habéis probado, pero es alucinante. O sea, el nivel de sofisticación que tienen ya. Tú le dices, ya le hablas y le dices: oye, hazme una cosa que haga esto, bastante poco específico, no hace falta hacer un diseño muy sofisticado. Y ya parece que te entiende y te hace un software súper sofisticado. O le das acceso a una herramienta y te la replica en prácticamente tiempo real. Entonces, ¿qué pasa con el software? Habíamos visto que el coste del ancho de banda bajaba, que os acordáis lo que nos costaba el internet antes, y ahora pues que el coste de los ordenadores bajaba, el coste de la computación, el coste de la memoria, pero el coste del software parecía como que se mantenía, ¿no? Y que había una industria del software alrededor. Y ahora, de repente, ¿qué pasa con el software? ¿Cómo lo veis? A ver, si alguien está estudiando ingeniería informática, ¿no? Si es que existe todavía como tal, lo cierto es que va a tener 2 empleadores que se me ocurran a bote pronto, ¿no? Y los 2 tienen que ver con cosas que si lo haces mal explotan, ¿no? Que es la NASA y SpaceX, punto, ¿no? Bueno, el PLD. Hablaremos luego de PLD. Luego hablamos de PLD. Pero básicamente, ¿dónde las líneas de código seguirán siendo programadas por humanos? En ese tipo de tareas. Ahí no te la juegas. Si te la juegas donde, oye, pues no, hay el coste de depurar el software o de un fallo o tal, ¿no? Lo puedes recolocar, ¿no? Te has cargado cientos de millones y no sé cuántas vidas, ¿no? Por el camino. Por tanto, esa es la primera lectura, ¿no? Cualquiera que esté o quiera jubilar, bueno, pues quiera seguir programando, yo me acercaría a ese tipo de compañías, ¿no? Luego decías, ¿cuál ha sido tu segunda reflexión con el software? El coste. Bueno, el coste yo creo que... O sea, el coste baja completamente. El que cada uno podamos programar, ¿no? Lo estamos viendo, fíjate, yo no sé si tú lo sigues, Miguel, para aquellos que todavía seguimos en Twitter, X,
Vibe coding, ¿no? Claro, o el byte coding, ¿no? Que dicen aquí de cada uno. Hay como muy poquito gente que hace 3 meses no sabía programar. Que se están haciendo sus propios metaversos, sus propios videojuegos. Los videojuegos, para los que lleven por aquí mucho tiempo como alguno, del Atari, de esa época, ¿no? De los años 80 de arcade, hoy en día te los puedes programar tú. Y te puedes programar tú con tus propias reglas y sobre todo dices, joder, es para mi propio divertimento. No, puedes hacerlos multijugador. Algo que a lo mejor no estaba al alcance primero de los grandes estudios de diseño de videojuegos y de corporaciones que se dedican a esto, una Sony o una Nintendo, ¿no? Que podían estar. Entonces encuentras y que luego al final se monetiza o volvemos otra vez a advertising, ¿no? En anuncios o poder vender cosas dentro del propio videojuego, ¿no? Artefactos. Ahora me estoy acordando uno que se ha programado su propio Flight Simulator, ¿no? Y vende, Peter Lidls, ¿no? Exactamente, y tiene, ¿no? Tiene su propio mundo. Para mí eso de hecho es un mini metaverso que se está creando él también, ¿no? En eso con unos jugadores y una comunidad que hay detrás. Con lo cual, muy interesante, ¿no? Ese ángulo freelance, ¿no? De tu propia programación y atraer tu propia nichos de comunidades, ¿no? Dándoles un producto que es en este momento una especie de Minecraft al uso o personalizado, un videojuego o algo, o sea, como con tendencia. Que claro, esto es o sea, esto es bootstrapping, o sea, aquí no hay venture capital que valga, no hace falta nada absolutamente. Y perdona que te interrumpa, y eso no, quiero decir, al final el venture capital invierte sobre todo en modelos que son muy ligeros en activos, ¿no? Tradicionalmente, y encontró en el software la poción mágica, que es algo que es efectivamente muy ligero, que puede multiplicar muy rápido en la inversión. ¿Qué tendencias ves ahí en el mundo del venture a la hora de invertir en software? Claro, es interesante porque quieres invertir en modelos defendibles, ¿no? A largo plazo. Y las líneas de código eran defensibilidad, porque había gente que había puesto mucho tiempo y materia gris en crear algo, ¿no? Y estaba pensando en lo que decías esta mañana, hemos estado todo el equipo de la gestora y mucha gente que no programa y que no es tequi. Y uno de los tequis nos ha dado una clase de cómo usar cursos, ¿no? Que es uno de esos agentes para hacer código, y hemos hecho todos el videojuego este típico que en Google te aparece cuando no tienes conexión y salta el dinosaurio y salta tal, lo hemos hecho todos en 10 minutos, ¿no? Cada uno con su sabor. Entonces hablábamos de que el ingeniero, los ingenieros son los últimos artesanos, el ingeniero actual de 30 años es el último artesano del código, ¿no? Luego ya, a partir de años de 20 ya no van a hacerlo igual, no van a estar picando código. El ingeniero se convierte casi al futuro en alguien que maneje estilo, maneje sensaciones, porque la IA aún no va a ser entender cómo esperamos recibir esa interfaz, ¿no? Igual con el tiempo también será capaz, ¿no? Con lo cual va a ser casi una magia de ni siquiera de cómo haces los prompts, cómo le preguntas a la IA, porque ya usamos IA para preguntarle a la IA, ¿no? Los prompts los crea la IA mismo, sino cómo eres capaz de captar matices de sensaciones que el ser humano le despierten emociones, ¿no? O sea, que fíjate a dónde vamos. Y a tu pregunta de entonces, ¿dónde está la defensibilidad? Un punto fundamental de defensibilidad van a ser los datos. ¿Quién tiene acceso al dato? Va a ser un elemento clave porque el dato es un nuevo código, el dato va a alimentar a las IAs, con lo cual tienes datos que sean solo tuyos y datos médicos, datos de tu negocio, cómo los controlas, eso es una tema relevante. Y el otro es cómo la compañía es capaz de utilizar todas estas herramientas para producir más rápido, ¿no? Hablábamos de cursos deben ser 50 empleados, ¿no? Luego, bueno, otra compañía que hace cosas parecidas para productos son 15 empleados, 16, y facturan ya 10, 15 millones, ¿no? O sea que tenemos que entender que invertir en equipos que sean muy capaces de usar esto, ¿no? O sea, ahora, en cuanto al equipo que ahora te diga, no, nosotros no usamos nada de IA porque somos muy buenos y tenemos mucho ego y hacemos todo, no va a funcionar, ¿no? Hoy o ayer fue el Demo Day del Y Combinator, ¿no? De todas las nuevas compañías que montan allí en esta incubadora de Estados Unidos, y más de la mitad de las compañías de Y Combinator, el 90% de su base de código está usada entera con IA, ¿no? Lo cual te da que pensar que buscamos equipos que sean capaces de usar estas tendencias. Bueno, y mientras sigamos programando, las máquinas sigan programando en algo que entendemos, yo creo que vamos bien, pero a mí me huele a que en breve empezarán a salir ya máquinas que programan en cosas que no vamos a ser capaces o sea,
y con formas de programar que no vamos a ser capaces de seguir tan fácilmente los humanos. ¿Viste un vídeo simpático que vi el otro día en el que dos agentes de voz hablaban uno con el otro y eran los dos IAs? Entonces van hablando y uno le pregunta, ¿y qué quieres hacer? No, pues quiero reservar un hotel. Entonces de pronto dice, soy un agente de IA. Y dice, yo también soy un agente de IA. Y dice, ¿por qué no hablamos con Giverlink en vez de en inglés? Bueno, también. Y ya estamos muertos, ya han decidido que se acabó. Pues como un buen segue, me alegro que me hagas esta reflexión, porque la siguiente cosa, lo digo porque vamos saltando de tema en tema, dentro de IA son los agentes. El año pasado era el año en el que las empresas teníamos que aprender a utilizar los chat GPTs y compañía como copilotos, ¿no? Para productividad, para nuestros emails, para nuestros informes, etc. Este año es el año de los agentes, ¿no? Explicarnos un poco qué es esto de los agentes. Pues los agentes son inteligencias o pseudointeligencias artificiales que hacen algún tipo de acciones en la web o en otros softwares. Que son capaces de conectarse. Hasta ahora, lo que veíamos como IA generativa generaba texto, ¿no? De alguna manera estadística para que nos guste la respuesta. Ese es, os digo, un resumen bastante somero. Los agentes son capaces de conectarse a otros sitios para hacer acciones en nuestro lugar. Y eso, que se dice así muy pronto, básicamente nos sustituye a nosotros como seres humanos y hace acciones muy parecidas a las que haríamos nosotros. Por ejemplo, reservar un avión o un hotel en la web de Booking, ¿no? Y esto abre un mundo muy curioso en el que a futuro y no muy lejos tendremos un agente personal, el agente de Miguel, que tenga acceso a mis credenciales, porque hay un tema de seguridad muy relevante aquí, y que sea capaz de, en mi nombre, actuar como mi asistente personal. Y con un elemento muy relevante, que es que tendrá memoria. Hasta ahora la IA no tenía memoria, solo sabía lo que le preguntabas, cada vez más sabrá quién he sido yo en el pasado, qué me gusta, qué he escrito, qué me interesa, con lo cual la gente hará cosas de acuerdo con mi perfil. Y ya te han hecho APIs como Operator y otras. Interfaces de conexión, ¿no? Claro, perdona, sí. O sea, te han hecho formas de programar tú los agentes, que ni siquiera los tienes que programar, solo hablando, que te permiten decirle, oye, entra en mi ordenador y tengo un montón de archivos de datos de no sé qué, ordénamelos, saca la información, vete a buscar información de esas empresas en internet, intégramelo y sácamelo todo bonito en un informe PDF que me voy a tomar un café. Y ves cómo el ratón hace pum, te abre una carpeta, te abre un documento, te selecciona, es alucinante. Y creo que fue antes de ayer o hace poco, OpenAI ha sacado un conjunto de interfaces para darte acceso estructurado con lo que se llaman APIs, que son formas estructuradas de darte acceso a esa información, para que puedas hacerte tú esos agentes a tu manera. Claro, hablamos y parece que esto va a ocurrir mañana. La tecnología puede ocurrir mañana. La implantación de todo el mundo tiene cierta inercia, ¿no? Hablábamos hace una semana en una reunión con uno de los responsables de TravelPerk, que es una compañía española espectacular que hace viajes corporativos, ¿no? Para empresas. Y él decía que ellos ya tienen mucha automatización por detrás de cómo hacen las cosas, pero que no cree probable que a muy corto plazo la gente quiera que solo sea un agente el que hace todas las reservas de sus viajes, etcétera, sino que dirá, mira, que lo haga la IA, pero quiero ver yo en mi interfaz normal, como era mi software normal, para aceptar que está bien los viajes, etc. O sea, que habrá gente muy avanzada que dirá, sí, a mí no me importa que sea la gente que lo haga por mí, pero habrá gente que durante un tiempo todavía querrá tener un punto de validación y de control, ¿no? Todavía habrá un humano en el medio del proceso. ¿Cuánto tiempo? No, veremos, ¿no? Bueno, la semana pasada salió otro agente que se llama Manus, que es se supone que funciona además sobre un modelo americano, pero es un modelo chino que funciona sobre un modelo americano sobre el Anthropic, que parece que es bastante sofisticado. Yo todavía no lo he probado, pero las demos que he visto me han parecido muy sofisticadas. Pero bueno, que es cada semana, o sea que es absolutamente alucinante. Vale, ¿y qué pasa cuando todos esos agentes y todas estas cosas empiezan a entender no solo texto, que al final el texto es una síntesis de nuestro entorno y de la realidad, ¿no? Silla o sofá, pues son 2 tokens y fijaros todo lo que representa, ¿no? Es que han empezado a meter en todos esos modelos aprendizaje con imágenes, con vídeo y con comportamiento físico de esos objetos para que esos modelos aprendan.
Es decir, no se les enseña con texto lo que hace una mesa o lo que es una mesa, sino que se les enseñan muchas mesas, se les enseñan qué pasa cuando los objetos caen y demás, y entonces empiezan a aprender del mundo físico. Y estos son lo que llaman modelos multimodales de muchas formas de procesar información, y entonces surge una cosa que son los o sea, esto que teníamos son los LLMs, los ChatGPTs, ¿no? Los Large Language Model. Surgen los VLMs o los VLAs, que son los Vision Language Models o Vision Language Action Models, ¿vale? Y nos permiten hacer cosas como esto que es... Esto es una startup que se llama Physical Intelligence. Los que sepáis algo de robótica sabréis que los robots, tú los entrenas para hacer una cosa, que es coge la pieza esta, y estás durante días y días machacando al robot para optimizar una función que es coger la manzana, el tal o lo que sea. Bueno, pues estos ya han conseguido, estos y como muchos otros, porque Gemini sacó ayer un modelo, Gemini Robotics, que te permite, pues ahora veis el ejemplo, una de las ingenieras pidiéndole que le haga un sándwich de no sé qué, y dentro de unos segundos veréis ese mismo modelo sin haber aprendido de otra cosa, haciendo una cosa totalmente distinta. Es decir, que te permiten hacer una cosa súper complicada en robótica, que es la generalización. Le has enseñado del mundo físico, le has enseñado a interpretar las cosas y ahora es capaz de elegir objetos, de cogerlos, sin que tú le hayas entrenado previamente para hacer esa función específica, ¿vale? Y esto es lo que se llama el Embodied AI, que estuvimos hablando de esto con nuestros expertos, tuvimos el think tank en diciembre, y nos quedamos absolutamente alucinados con lo que viene. La siguiente revolución de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial aquí, aplicada al mundo físico. Imaginaros el impacto que puede tener en distintas áreas, no sé cómo lo veis. Para mí, yo me la juego aquí. Yo creo que 2025 vamos a tener un ChatGPT moment como tuvimos en el 22 con robótica, ¿no? Porque si en algún escenario, ¿no? Pudimos pensar que había robots tontos, ¿no? Que tenías que darle instrucciones o programarlos, ¿no? para que hicieran algo, ese no es este universo en el que estamos, ¿no? Son muy inteligentes, es decir, o sea, ya no es el tema de que yo llevo a Einstein, ¿no? ¿no? O a Platón en el smartphone, ¿no? Es decir, que realmente le puedo tener personificado, ¿no? Para cualquier cosa, es decir, y pensando en... Vamos a ver aplicaciones industriales, es decir, eso que significa en la construcción, por ejemplo, para nosotros, o en la operación, en trabajos que tienen mucho riesgo, como puede ser pues en temas, ¿no? de plantas, por ejemplo, o que puede ser simplemente cerrar unos carriles en la autopista, ¿no? O en la construcción en sí misma, es decir, tareas donde hoy en día ya estamos utilizando VLAs, VLMs, para que las cámaras de vídeo, ¿no? que están haciendo el seguimiento de la obra puedan identificar situaciones de riesgo antes de que se produzcan y alertar. Oye, hay alguien que se ha subido a esta planta, no está, ¿no? siguiendo todos los protocolos de seguridad laboral o no lleva el casco. Esto crea una zona de riesgo y vamos a activar, ¿no? un aviso, es decir, anticiparte a cosas que pueden ocurrir, y eso es simplemente analizando el vídeo de lo que tienes en la obra, ¿vale? Sino que tienes un cuerpo, ¿no? Que puede actuar. Que puede actuar, ¿no? Y uno cuando le viene a la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, claro, y esto fuera de la logística, ¿no? Trabajos pesados, ¿no? Poder despaletizar, ¿no? Que puedes tener robots, o entrar directamente en los camiones, es decir, ahí hay un montón de tareas, ¿no? Que de repente como que es bueno, dice, si yo tuviera, ¿no? Y yo creo que en 2035 la duda que va a tener una familia es, ¿me gasto 30.000 euros en un coche o me los gasto en un robot? Esta puede ser una duda que tengan las familias en 2035. Claro, cuando lo estás pensando dices, oye, si lo tengo en casa, ¿esto qué hace? ¿Cuida a los niños cuando yo todavía no he llegado? Puede ser un tutor que le ayuda con los deberes muchísimo mejor que puede ser yo.
plancha, ¿no? Yo creo que lo pero, definitivo es que planche. pero hay un punto, O sea, sí. el día que haga la colada y que planche, o sea, que decir, suena a broma, pero es que ese día cambia el mundo, ¿eh? Pero o sea, el tema es, claro, porque ya has puesto esa tarea, ¿no? que nos queremos quitar, ¿no? Sí, este bicho de aquí, de Physical Intelligence, hace la colada. Claro. Pero todavía dobla de aquella manera, como un crío de 4 años. Bueno, lo bueno de todas estas cosas es que el modelo de hoy es el peor modelo que vamos a tener. Sí, pero si cocinara, es decir, ¿qué te hace? ¿Un huevo frito, que esto lo hace yo? No, es que la discusión es ¿qué plato de estrella Michelin quieres cenar hoy? Sí. No, o sea, Hasta que te aburras de la estrella Michelin. no, porque le vas a decir, oye, a la Ferran Adrià, es decir, abre la nevera, mira lo que hay. Sabes cómo estoy, de lo que me conviene, o sea, ten cuidado, ¿no? Elabórame algo que no hayamos... Es decir, invéntate algo inspirado en lo que haría, o a lo mejor directamente, oye, Ferran Adrià está cobrando €1 cada vez que acceden por su API, ¿no? Y su biblioteca y su que se generan nuevos modelos de negocio. porque tiene también. un conocimiento, ¿no? En eso, y ¡pum! Y se crea algo nuevo. Claro, el cambio no es simplemente, o sea, y este es un ejemplo tonto. Pensemos qué significa eso. O sea, que no es la tarea que luego tiene una derivada de, joder, ¿qué ocurre con todo el empleo? Y en muchos casos que es sumergido, ¿no? En la economía con todo eso. Y viéndolo desde un ángulo más positivo, nos trajimos a una investigadora del CSIC que había hecho un robot que ayudaba a comer a pacientes en rehabilitación. Es una pasada, o sea, porque parece una tontería tal, pero o sea, coge la cuchara del robot, bueno, es un brazo robótico, hace así, y la persona puede comer, y además si cierra la boca reacciona y o sea, no está metiéndote la cuchara. Quiere decir que te ayuda, y eso le quita una cantidad de trabajo al cuidador, por un lado, en el hospital, y le da una autonomía al paciente que hasta ahora no tenían. O sea que donde vimos que había más oportunidades, obviamente era en manufacturing, en fábricas, en automatización, y en healthcare, en cuidados, sobre todo. Pero no solo, perdona, en la utilidad directa de poner la cuchara en la boca, sino, oye, aquí viene un avión. O sea, la interacción humano-máquina va a ser muy humana. Esperemos. Muy humana. Sí, es decir, tiene que serlo, si no, no los vamos a aceptar. Mira, eso es muy interesante, y lo que iba a decir yo es, estamos viendo a ese robot como un humanoide, ¿no? Y la teoría es, claro, porque como el mundo está hecho para humanos, pues hagamos que los robots se parezcan mucho a nosotros, porque así podrán intervenir e interactuar con nuestra cocina, ¿no? Y con esta nevera. Pero igual hay un cambio de paradigma en el que el robot no es humanoide, ¿no? Y habrá un robot con una forma distinta para cada uso distinto, ¿no? Entonces, pero eso ya lo tenemos, es decir, el Roborock, el Roomba, la trituradora, si fuera, es la cantidad de cachivaches que tú puedes tener, ¿no? en casa, o que se te pueden idear, y has tenido que hacer determinados cambios, ¿no? Para que, joder, a mí que me presenten una aspiradora de estas robóticas que coja las esquinas. Yo no la conozco, por favor, la quiero conocer. Y claro, si de repente, o sea, tú tienes una base instalada, pensando en las casas, que tiene picaporte. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poner en todas las puertas un picaporte electrónico? ¿Voy a poner en todas las... O sea, voy a levantar todas las sillas cada vez que tiene que pasar el robot aspirador? Meter una inteligencia artificial con forma robótica humanoide hace que, oye, vuelvan a estar de moda las aspiradoras trineo. O sea, claro, es decir, ¿a dónde va Roborock y Roomba? ¿Para qué? Si yo ya tengo esto que ya está inventado, que funciona fenomenal, que tiene un montón de batería, que tiene una potencia en pascales de succión estupendísima. Atrás, todos los monodispositivos en ese sentido, para la calidad de vida que tenemos hoy. Cuidado, que a lo mejor el suelo se come el polvo dentro de 10 años, es decir, o sea, tenemos otras cosas. Claro, o sea, pensando en lo que tenemos hoy, con lo que tenemos hoy, de hecho, claro, ese es el... no sé si muchos de vosotros habéis visto Blade Runner, ¿no? Y el shock, ¿no? De una cabina telefónica. Oiga,
Los coches vuelan, tenemos unos Nexus 6, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, que son unos señores robóticos que son indistinguibles, salvo un test muy sesudo de si son humanos o no, y me plantas una videollamada, menos mal que fue una videollamada, pero con una cabina telefónica. Sí. O sea, ¿qué estabais pensando, no? Es decir, estamos anclados por lo que estamos viendo. Pero bueno, si eso sigue así, es decir, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y además te voy a dar otra, y es los datasets, es decir, las colecciones de datos para poder entrenar estas inteligencias artificiales, llega a un punto que ya no hay más. Es decir, es verdad que existen muchos nichos y que están custodiados por las corporaciones, donde ahí efectivamente habrá unas aplicaciones y eso habrá que salvaguardarlo, ¿no? Y luego tienes un montón de datos que los generas con simulaciones. Luego hablaremos de simulaciones cuando saltamos a la parte de tecnologías de AR. Pero si tú pones a un robot en el mundo físico, una inteligencia artificial, perdón, en el mundo físico, la cantidad de datos por segundo que está capturando está anotando un montón de datos para mí ese es el salto. Es decir, el salto, cuando digo la robótica aparece este año, es que el salto que vas a tener en la calidad de los modelos de inteligencia artificial una vez que pones robots fuera es otra exponencial. De todas formas, tenemos un ejemplo con movilidad, con los robotaxis, los de Waymo. Creo que se tiraron 15 años, o se han tirado 10 o 15 años buscando datos y recorriendo millas y kilómetros y kilómetros para formar esos modelos. O sea que todavía le queda bastante, y efectivamente una de las claves que nos dieron es que el valor iba a estar en la generación de datos sintéticos para no tener que tener a todos esos bichos por ahí recorriendo fábricas o recorriendo tal. Y aprendiendo. Oye, nos vamos... Tienes 1 millón de Teslas. Claro, es que esa es la ventaja competitiva. Vamos fatal de tiempo. Yo ya te avisé. Vamos a abrir sobre inteligencia artificial a los que estáis aquí, por si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna reflexión. No sé si podéis acercar un micro. Me gustaría preguntaros a ver cómo puede la inteligencia artificial influir o modificar el funcionamiento de los fondos índices de renta variable que hay en la actualidad. A mí también me gustaría saberlo. Vamos a ver, lo más conocido, ¿no? O sea, si usted invierte, ¿no? en renta variable, lleva muchísimos décadas, me refiero a 4 décadas, el poder explotar, yo qué sé, con análisis técnico o análisis fundamental, ¿no? el dónde invertir y dónde colocar. Si se supone que hay alguien que ha dado retornos, me parece que era del 37% anual durante 3-4 décadas. Con muy poco dinero, claro, porque como se conozca lo que está explotando son ¿no? Pares, me parece lo que estaba, ¿no? Es decir, comparaba 2 compañías, en una se pone largo, en otra se pone corto. Entonces, esos modelos pueden que existan, es decir, no son conocidos porque lógicamente se acabaría el mercado. Entiendo que la pregunta va por ahí. ¿En qué sirven hoy y se están utilizando hoy? Yo, de lo que he visto, leo algo del tema, es en hacer el junior analista que hacía, ¿no? el análisis de la compañía, bajaba todos los extractos, se leía, ¿no? los documentos, las cuentas financieras y demás. Todo eso lo empiezan a hacer inteligencias artificiales. Es decir, que realmente uno, dando la información que es pública a las sociedades cotizadas, le puede tener una calidad, pues hombre, no voy a decir que Morgan Stanley o el estudio de Bank Inter, ¿no? Pero sí da unos análisis muy buenos, ¿no? Para aquel que tenga tiempo y el conocimiento de poder leerse eso, la interpretación de los análisis financieros, la competencia, los mercados. Oye, ¿qué pasa con el O&P? Que esto sigo invirtiendo aquí en estos compañía farmacéutica. Por ahí es lo que va hoy, es decir, a poder tener poder formarse uno un juicio con una información que ha recolectado una inteligencia artificial. No sé si iba por ahí esto o más. Pues entonces me he equivocado. Bueno, no. Es interesante, pero la respuesta la veo más enfocada a conseguir rentabilidad. Bueno, claro, sí, de esto hablamos. La cuestión no es enfocada a conseguir rentabilidad, sino cómo la inteligencia puede modificar
el funcionamiento tal como están construidos actualmente y generar otro modelo, algo que ahora no funciona, no sé, no conseguir rentabilidad con los modelos que hay actualmente, sino modificaciones que puede producir la inteligencia. En los mercados bursátiles, en concreto sobre el funcionamiento o una nueva estructura, otra creación de algo, no sé, algo que a mí no se me ocurre, por eso os pregunto a vosotros que estáis más... Bueno, el trading algorítmico lleva décadas, pero bueno, o sea, y ya empiezan a incorporar información de sentimiento, pues desde hace mucho tiempo, vamos, empiezan, digo, de lo que hay en internet, de lo que se está comentando en foros, o sea que se van como adelantando mucho a la hora de construir sus estrategias de inversión. Por aportar algo un poco distinto, cuanto más usen la IA y los agentes, todos los traders, se igualará, aunque se iguala por arriba, todo tenderá a igualarse, con lo cual será más difícil que alguien tenga un éxito mayor que otro, ¿no? Porque tendremos casi a la estagnación, ¿no? Que nadie gana, nadie pierde, porque todos sabemos lo mismo. Pero la realidad de cuando ganas dinero en ese tipo de cosas es cuando haces una apuesta contraria, ¿no? Tienes una visión distinta de un futuro. Entonces, lo que yo quiero pensar es que con la IA tenemos más acceso a información, pero no debemos perder el acceso a las opiniones, que son nuestras. Entonces, yo creo que la gente que tenga toda la información, pero siga opinando ellos con una visión contraria en el futuro, son las que podrán ganar más dinero o tener más éxito. Vamos a otra pregunta por aquí. Mira, te voy a preguntar ¿cuándo creéis que va a existir un portal de empleo, imagínate en un tipo InfoJobs, pero puramente de agentes generales de inteligencia artificial, en el que tú puedas contratar un empleado que va a poder cumplir perfectamente todas las funciones de un empleado siempre que no requiera una presencia física, desde manejar todas las herramientas de ofimática para poder relacionarse con el resto de empleados humanos, hasta poder tener videollamadas, conferencias, informes, etcétera, y por campos profesionales. Hay una compañía española muy interesante, se llama Shakers. No es porque es de Shakers, me te veo como emocionado, no. O sea, hay una compañía que se llama Shakers que lo que busca ahora es hacer un marketplace para freelancers, ¿no? De momento son personas que son freelancers que trabajan para compañías, para lo mismo que tú dices, y los freelancers ya usan IA ellos, con lo cual un solo freelancer hace trabajo de 5 personas en realidad, porque les empodera para hacer unas, ¿no? Y tienen su visión y tiene todo el sentido del mundo. Ellos hoy en día orquestan equipos de freelancers distintos para hacer un proyecto concreto, ¿no? Lo que tú decías, pero con personas empoderadas con IAs, pero ya tienen la visión de que muy pronto, cuando tu pregunta, en menos de 1 o 2 años, la mitad de ese equipo van a ser freelancers, personas, y la otra mitad, agentes. Con lo cual, el valor real está en cómo orquestas equipos que manejan. La mitad son un modelo híbrido, que son inteligencias artificiales, y la otra mitad son personas. Y es más normal que eso lo haga un freelancer que no haga una corporación, porque tiene un incentivo mayor a elevar su productividad por 10. Bueno, entonces yo creo que eso va a tardar un poquito más en la empresa, porque hoy hago mi trabajo, lo hago bien, siempre está contento, no me hace falta hacer 10 veces mi trabajo mañana. Pero el freelancer, si hace 10 veces el trabajo, hace 10 veces el ingreso también, ¿no? Con lo cual creo que el camino de la implementación de la IA va a empezar primero por los freelancers y luego por los agentes. De hecho, está pasando ya con... una última pregunta de esto y nos movemos. Es que ahí tenía una por ahí, luego si no... Mi pregunta está derivada de un comentario que habéis hecho uno de vosotros, no sé quién. Manuel. Es una locura. En relación con los niveles que hay en el stack de inteligencia artificial, quiero decir, están datos, están las GPUs, están la nube, básicamente, luego están los modelos, luego ya están las aplicaciones. Habéis dicho que en las LLMs pues, se puede producir una cierta comoditación y por tanto una bajada de los márgenes ahí, ¿no? Pues Nvidia, que da mucha envidia, por cierto, pues tiene ahora mismo un cierto monopolio, ¿no? Y entonces quería preguntaros, en base a vuestra experiencia, ¿dónde creéis que están los segmentos de ese stack donde se puede generar más valor a medio plazo? Sí, muy interesante la pregunta. Ahí se me ocurren varias cosas, ¿no? Hay
no me acuerdo el nombre técnico, pero lo que está pasando ahora es que la pérdida de valor entre un modelo y su generación anterior es brutal, ¿no? O sea, en cuanto sale el modelo nuevo, se amortiza automáticamente toda la inversión realizada, por mucho CAPEX hayas dedicado y todo, en el modelo anterior, ¿no? Y eso hace muy difícil, entonces, esa inversión continua, cuando al minuto de uno has perdido todo el valor del modelo anterior, ¿no? A la vez que pasa otra cosa, porque esto se llama la paradoja de Jepson, que es que cuando una tecnología se hace muy eficiente y muy barata, lo que pasa, la paradoja es que se usa mucho más, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que bajan los costes de manera radical cada 6 meses, pero el uso está proliferando y eso también viene a Nvidia, ¿no? Porque, oye, entonces yo diría que vamos a vivir una carrera continua hacia adelante en el que veremos una mejora continua de esos modelos convirtiéndose, pero siempre en el edge, cada vez mejor, y inversiones perdidas atrás, ¿no? Que no sean sostenibles en el tiempo. Entonces, si te preguntas eso, digo, invertir en modelos es complicado, ¿no? Yo no creo que la generación de valor es difícil ahí, sobre todo si no eres uno de los del oligopolio. Entonces yo creo que la clave está en buscar lugares donde hoy en el mundo físico, en el mundo tal, la IA aún no haya llegado. Porque ahí tienes por lo menos una ventaja de tiempo más larga. Digo, oye, pues si consigo cambiar cómo hoy en el Ministerio de Hacienda hacen la investigación de la declaración y ese es un sitio donde la IA va a tardar 10 años más, vete ahí. O que tengo una ventaja regulatoria. Si puedo trabajar, y hablaremos de HealthTech ahora, ¿no? Si tengo acceso a datos médicos en el que sé que la IA va a tardar más en llegar o va a estar más regulada, ahí puedo generar más valor. Y te dejo si quieres contrarian. Es un unknown. A mí me recuerda, siempre lo pongo por caso, a Bill Gates, creo que tiene una entrevista con Letterman, ¿no? De los late night shows americanos en el año 95, y le preguntaba con mucha guasa qué era esto de Internet y para qué servía, ¿no? Luego, si no te doy la referencia, me vale la pena volver a escucharle. Y no era capaz. Es decir, claro, preguntar en el año 95 para qué sirve esto de Internet y cuáles son los modelos de negocio en el año 2025... Era una pregunta muy difícil, muy complicada. Y ojo, le da alguna pista, porque empieza a hablar del Internet de las personas, es decir, atisba las redes sociales. Y eso es lo más cerca que puede llegar a darle. Muy complicado. Vámonos a las realidades inmersivas. Vamos un poquito rápido. Aquí hablamos de los famosos, el famoso metaverso, ¿vale? Que va cambiando de nombre porque como no acaba de salir le van cambiando el nombre a ver si así, ¿no? Mi teoría aquí es que tenemos un problema con el interfaz, que es que nosotros además estamos acostumbrados ahora a manejar la vista y el pulgar, ¿no? El dedo, pero está empezando a cambiar el interfaz. Y os pongo aquí las gafas estas, no sé si alguno las tenéis puestas. Puestas no, pero las tienes. Son unas gafas que por fin se parecen a unas gafas normales, como las que llevo yo además, y que tienen un montón de tecnología dentro y que lo oyes a través de la patilla, tienen cámaras para grabar, no tienen proyección todavía en la lente. Las de proyección en la lente se parecen algo más a esto, que son las de Apple, ¿no? Pero ya están trabajando los de Meta en una versión más parecida a esta, que es la Orion, que ya tiene proyección, ¿no? Entonces esto a nivel de usuario o de consumidor pues ya empieza a ser una pequeña revolución, pero en el mundo de la infraestructura ya lleváis muchos años trabajando con realidad inmersiva, ¿no? Y en sus distintos formatos, o sea, esto es realidad inmersiva, realidad aumentada o realidad mixta, sí, ¿no? Donde tienes un poco un híbrido. En realidad completamente inmersiva, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos hecho tienen que ver con crear la infraestructura, una autopista, imaginemos una autopista, es un gemelo digital completamente funcional, o sea, con las leyes de la física funcionan, puedes meter tráfico, hay simuladores de tráfico que te generan el tráfico y las condiciones ambientales. Y entonces hemos hecho una mezcla para poner conductores en una autopista que todavía no está construida, que está únicamente en la fase de diseño. Y hacerles, pues, puedes testar, oye, coge esta salida, está la señalética, has visto bien, ¿no? El cartel te da tiempo a girar, o sea, está bien diseñada la infraestructura.
Pero también hicimos unas pruebas relativas a con los separadores en carriles entre hormigón, ¿no? y los que son los separadores cónicos verdes típicos, ¿no? Y qué sensación tenía el conductor o cómo conduce de separado respecto, ¿no? centrado en su carril, metiéndole un simulador de conducción, un vehículo, o sea, con sus pedales, su volante y unas gafas. Y conducía dentro de la autopista y medías y hacías pruebas de comportamiento, y pruebas de comportamiento incluso las puedes hacer de comportamiento de tráfico y la sensibilidad al precio. Oye, estás en mitad de una congestión, cogerías el vehículo, ¿no? el carril express, ¿no? ¿En qué tarifa, ¿no? Tienes que ponerte en un entorno, oye, son las 8 de la tarde, estás llegando tarde a tu casa, no llegas a bañar a los niños, ¿en qué momento? Es decir, puedes hacer muchas simulaciones reales, ¿no? Simulaciones reales, aquí está en la mezcla, cosas de este tipo. Bueno, son alternativas. Quizá lo más interesante para nosotros, más que en la parte inmersiva, que puedes meterte y ver, ¿no? o ver un aeropuerto, ¿no? por dentro, cómo es el diseño, cómo ha quedado, la señalética es todavía más importante en un aeropuerto que no en una carretera, porque joder, vas con el tiempo pillado y tienes que saber exactamente cuál es la puerta de embarque, ¿no? y te da. Pero nosotros tenemos 4 cubos inmersivos, que serían como, imaginaos, pues un cubo de 4 metros de lado, completamente, ¿no? con todo es pantalla, absolutamente, no menos el suelo y el techo. Y los tenemos conectados, ¿no? Tenemos Madrid, Londres, Austin y Sydney, ¿no? Y tienes al equipo de la oficina técnica de diseño que puede trabajar allá donde tienes la coincidencia horaria, ¿no? Pero en tiempo real y hacer, oye, estoy viendo y están realmente trabajando, ya no hay un plano, ¿no? Estás realmente trabajando sobre la autopista, es decir, hay que corregir esto, hay que cambiar esto. Y hemos pasado, ¿no? Pues hay algún ingeniero de caminos se las ha dado, ¿no? de los planos del AutoCAD, que eran líneas, a una representación en 3D, que son objetos que tienen atributos, ¿no? Que es el BIM, ¿no? El Building Information Modeling, ¿no? Que puedes medir luego cuando estás en la fase constructiva cómo de lejos te estás, ¿no? Comparando, y eso se queda guardado para absolutamente saber, ¿no? dónde está absolutamente todo, es decir, es el último diseño construido, ¿no? y son cambios en tiempo real, ¿no? Ese es otro punto. Entonces, sí tiene una función, claro, son sitios muy concretos, en puntos muy concretos, en un posible mantenimiento de la infraestructura o en un diseño de la infraestructura, que para nosotros nos estaban funcionando esa aplicación. Lo llamamos infraverso, si alguien quiere buscarlo. Bueno, y para nosotros esa es la aplicación más inmediata. Y yo creo que lo notamos con lo que dijimos antes de la inercia que tienen las cosas, ¿no? Y la inercia de los comportamientos. Es muy difícil que dejemos de mirar el mail en el móvil porque estamos acostumbrados, es sencillo, hay poca fricción, ¿no? Y el ser humano va a ir al lugar de menos fricción siempre que pueda. Entonces, pensar que tú creas unas gafas, por muy chulas que sean, y vas a ponerte eso, que te pese 2 kilos, que tienes que montártelo para estar viendo tu correo, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que hay que pensar la realidad aumentada y la realidad virtual para casos de uso en los que tenga realmente un sentido. Hemos invertido en una compañía, se llama XRF, que lo que hace es que usa gafas de realidad virtual para conectar o a equipos de emergencia o a mandos militares, ¿no? que están a veces, antes estaban siempre juntos, todo el equipo de emergencia, de control, pues imagínate que hay un incendio en Canarias o tal, está en el mismo sitio, el centro de control, para manejar todo desde el mismo sitio. Igual pasa con un momento militar, ¿no? Los responsables militares están en el mismo sitio para tomar una decisión. Pero lo que ha pasado ahora también con la guerra en Rusia, en Ucrania, es que un centro de control con mucha gente junta a la vez emitiendo señales para ver dónde están los drones y ver qué pasa, da muchas señales electromagnéticas. Entonces se convierte en un objetivo prioritario de los drones, porque de un solo disparo te has quitado a toda la cúpula de ese área, ¿no? Entonces con eso consigues distribuir entre mucha gente distinta que están cada uno con su gafa de realidad virtual manejando y viendo todos lo mismo que está pasando con una emergencia o con una situación militar, ¿no? Entonces ahí obviamente tiene sentido utilizar las gafas y es un caso en el que tiene muchísima adopción respecto de, oye, voy a enviar mi correo electrónico, que no tiene sentido. Bueno, llevamos mucho tiempo con un metaverso, no sé si vosotros, pero vuestros hijos seguro, que se llama Fortnite. En el Fortnite, que no sé si habéis oído hablar, ¿quién ha oído hablar del Fortnite? Seguro que todos. Es un juego en el que en cada partida te mezclan con otros 100 jugadores en un mundo virtual que se genera en tiempo real en ese momento, y en el que todo lo que pasa en una esquina de ese mundo
afecta a los otros. No ha hecho falta una gafa ni tal, con el mando de la PlayStation o incluso con el dedo en el móvil funciona, o sea que... ¿Tenéis alguna pregunta de este tema? ¿Queréis añadir algo más? Perdona. Yo dos temas quizá, que efectivamente Sí. la parte de prevención de riesgos laborales, es decir, en vez de meterle un entrenamiento, ¿no? en un manual o en una pantalla, le voy a poner en la situación. Hoy estás en la obra, tienes que, ¿no? y estás andando y tienes que hacer una serie de operaciones, ¿no? Y si te equivocas, amaneces en el hospital. O sea, también el recuerdo emocional, ¿no? O sea, no es que te ponga game over, ¿no? O sea, que estás allí y Tiene una descarga. Claro, y luego el poder usarlo en, por ejemplo, en una planta de producción fotovoltaica, oye, una reparación específica que tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Un grado de electricidad, y lo puede hacer un operario que no tiene ese conocimiento porque tiene las gafas puestas y está asistido y ven, oye, exactamente, ahora tienes que coger esto, apagas aquí, conectas esto, ahora haces esto, ¿no? Entonces, sin tener el conocimiento, es decir, las manos, si quieres, ¿no? y de la persona que está allí, pero está operada, comillas, ¿no? Por alguien con ese conocimiento, o maquinaria. Lo hemos hecho también, por ejemplo, con maquinaria pesada de movimiento de tierras, el poderla conducir, y está un conductor que es específico, ¿no? que está cualificado para eso, y hay 3 o 4 excavadoras, por decirlo, ¿no? en llano, y las puede operar desde un sitio controlado y tal, produce otro tipo de fatiga, es decir, también tienes que controlar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que teleoperación, con todo el avance precisamente de la inteligencia ¿no? y del software en conducción autónoma, hará que desaparezca, porque ya no tiene más sentido y ha reemplazado realmente ese conocimiento, pero bueno. Saltamos al siguiente tema y combinamos preguntas después, porque es que si no, no nos va a dar tiempo. El siguiente tema es medicina de precisión. ¿Nos lo defines tú, Miguel? Si quieres, aquí he puesto... El AlphaFold es una caja de Google, de DeepMind. Por cierto, DeepMind es una empresa europea, británica, que compró Google, y montaron esto del AlphaFold, que es básicamente algo que te permite, metiéndole el código, digamos, de las proteínas, te permite ver cómo va a quedar esa proteína en 3D. Parece, dice, ¿para qué sirve esto? Pues para todo, porque las proteínas son como ladrillos que interaccionan entre ellos y que son los que te permiten que se produzcan los efectos biológicos, ¿no? Entonces, esto de AlphaFold, lo que dicen es que un PhD, un doctorado, tarda aproximadamente 3-4 años en saber cómo se pliega una proteína. Y esto haces así, le das al botón y hace... y la tienes ahí dando vueltas delante de ti. ¿Vale? Esto es un ejemplo, pero que es como muy, digamos, muy científico y muy tal. Pero Miguel, yo creo que tú tienes una definición de medicina de precisión mucho más de nosotros, ¿no? Eso es mucho más andar por casa. Yo creo que hasta ahora la medicina era genérica, ¿no? Para todo el mundo igual, y se basaba en el conocimiento de muchas pruebas y errores del pasado, investigación del pasado, y ahora es capaz, con IA y con datos específicos, hacer medicina solo para ti, para tu caso particular, desde un punto de vista desde tu genética o de tus datos de salud o de tu civilización. O sea, que hacemos tratamiento de un cáncer solo para ti. Creamos una proteína solo para ti, ¿no? Y eso cambia por completo el paradigma de cómo puedes tratar una enfermedad o cómo puedes saber si estás enfermo desde el comienzo, ¿no? Muy bien. Manuel, ¿quieres añadir algo? No me preocupes. ¿Tú como usuario? O sea, entiendo que aquí, o sea, ¿dónde está para mí efectivamente, ¿no? el que tengas ese conocimiento, estos wearables, ¿no? que hemos tenido en la última década, acaban sacando un montón de información y son, vamos, yo voy a llamarlos, o sea, de bienestar, ¿no? Es decir, que yo no hablaría de salud, hablaría de bienestar. Es decir, alguien que te puede recomendar, oye, espérate, ¿no? Ya lo está haciendo, ¿no? Lleva mucho tiempo sentado, levántate, pero, oye, vamos a hacer una meditación, o te voy a hacer un algo, o espérate, no te calientes, no le contestes todavía, que te he visto que has leído el correo, joder, y te has puesto... o sea, sí, alguien que te puede... Es ese tutor que te acompaña de esa manera, ¿no? En eso. Bueno. Yo que me pasaba antes es que
los datos estaban dispersos, ¿no? Y estaba en algún tipo de historial médico en el que alguien te había hecho una radiografía hace 5 años y nunca más nadie la veía y te tenías que hacer otra nueva prueba ahora. Cada vez más tendremos repositorios de datos centralizados en los que podemos verte desde un punto de vista holístico, ¿no? Y no solo es cómo está tu tensión arterial, sino también cómo has dormido, también cómo te alimentas, tu nivel de glucosa, y con todo ello podemos empezar a entender cómo tu cuerpo en particular actúa, ¿no? Porque cada uno además tiene una actuación distinta, ¿no? Estamos viendo cada vez más, y lo ligo a la parte de los wearables, a la gente que se puede medir durante unas semanas la glucosa con los nuevos sensores y con eso luego cambiar sus hábitos de comida, o gente que sabe cómo duerme y puede también cambiar lo que hace el día siguiente según cómo duerme. Pero me gusta más también cómo la IA es capaz de detectar patrones o señales, ¿no? Porque eso puede ayudar mucho a los médicos. Hablamos mucho del paciente, pero a mí me importa mucho pensar en también cómo hacemos la vida más fácil para el médico. Y además vemos médicos saturados todo el tiempo, ¿no? Hay cada vez más requisitos de ir al médico para curarme y tener mejor salud, pero no aumenta el número de médicos y es muy difícil el sistema, ¿no? Entonces, nosotros hemos invertido en una compañía que se llama Kibin, que lo que hace es detecta tumores en imágenes médicas, en lo que pueden ser pues, resonancias magnéticas o radiografías, ¿no? Y es muy relevante porque consigue replicar el nivel de precisión del mejor radiólogo, ¿no? Entonces, claro, consigues que un médico que sea un poco peor tenga el nivel del mejor radiólogo, o que el médico de atención primaria, que no tiene por qué saber tanto de radiología, tenga el nivel de un radiólogo, ¿no? Con lo cual tienes una atención mucho más cercana y mucho más rápida. O hay otra compañía que no es nuestra, pero también es española, porque hay mucha tecnología española que hace esto, se llama Idoven, que lo hace con electrocardiogramas. Es capaz de detectar la señal, que no es tan fácil entender si tienes una enfermedad viendo un electrocardiograma, lo hacen los buenos cardiólogos, pero en primaria no es tan fácil, y tiene un nivel de precisión similar a un buen cardiólogo, que la puedes ver en el hospital para el médico, bueno, en el hospital no, tu médico de cabecera puede decirte, exacto, mira, tienes este problema y tal. Y hay un 20% de gente que tiene enfermedades cardíacas no identificadas, ¿no? Con lo cual pueden saberlo, pueden tratarse y pueden tener una vida mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay un potencial espectacular. De hecho, estos lo que han hecho han sido los de Idoven. Estos venían de centros de alto rendimiento, que le ponían el cacharro, el holter, todo durante a los atletas. Claro, eso se lo podían permitir los atletas, pero lo han popularizado, lo han democratizado para que todos tengamos acceso a esa tecnología, haciendo que la IA sea la que reconozca los patrones de cosas que no están yendo bien, ¿no? Teníamos una discusión recientemente entre nosotros, entre los inversores de la gestora. Claro que está estupendo, hay un montón de cosas que medir, pero el cuerpo humano tiene un espacio limitado para ponerte sensores, ¿no? El reloj te pones uno en una mano, pulsera para medirte la tensión en la otra, un anillo para dormir en la otra, en el cuello, hay un punto en que al final no te da, ¿no? Así que, de alguna manera, tiene que haber una unificación de sensores en un solo dispositivo, porque si no, solo tenemos 2 manos y 10 dedos, ¿no? No nos da. Bueno, hay un señor por ahí que se llama Brian Johnson, que conoceréis, que ha dedicado su vida, vendió su compañía de software y ha dedicado su vida a vivir más. A vivir más. Entonces, él está probando todo tipo de tratamientos. Él dice, yo pruebo todo tipo de tratamientos, de inteligencias artificiales, de sensórica, de tal, para que no lo tengáis que hacer vosotros. Yo me gasto todo el dineral, intento hacerlo luego, ver qué es lo que funciona mejor, qué es lo que funciona peor. Y el hombre dice que está consiguiendo reducir su vida biológica, perdón, su edad biológica significativamente con tratamientos súper personalizados. O sea que es un palo. Bueno, claro, a ese lo deben tener encerrado en una urna. Vamos a esperar que tenga razón. Pero bueno, avanzamos, último tema, ¿vale? Que me están mirando por aquí y ya fiscalizando el tiempo. A ver, espacio, muy rápido. Yo me acuerdo estuvimos hablando de esto de la economía del espacio creo que fue en el 2018, en nuestro think tank, que además tenemos a Charles Bolden, que fue el presidente de la NASA en nuestro patronato, y él nos contaba esto. Y dice, esta gráfica, no era esta gráfica, era una parecida, ¿vale? Esto es el coste de la industria del espacio. El coste de la industria, perdón, que es que el coste de la industria del espacio. Que es el coste de sacar cosas a órbita, ¿vale? ¿Cuánto cuesta llevar 1 kilo de materia, meterla en un cohete y pasarla, en este caso, a órbita baja, a la órbita LEO, ¿vale?
Y él lo que decía es, dice, llevamos años invirtiendo toneladas de dinero desde la NASA, desde la ESA, para hacer que esto haya seguido esta curva, es decir, que va bajando. Ahora cuesta del orden de miles de euros, pocos miles de euros, mandar algo al espacio, ¿vale? Y el resultado es este. El resultado, esta curva que es dramática, esto es el número de objetos enviados al espacio en los últimos años. Es absolutamente, vamos, esto ya ni siquiera es una exponencial, esto ya no sé cómo llamarlo. Entonces hemos plagado ya la órbita baja, las órbitas geoestacionarias, etc. Y aquí se ha producido una auténtica revolución de la que probablemente nos estemos beneficiando muchos de nosotros en algunas cosas que comentaremos ahora, y que básicamente ha venido a partir del momento en el que al bajar el coste unitario en la industria y dejar que la iniciativa privada entre a lanzar cosas al espacio, pues surgen modelos de negocio nuevos, súper interesantes y que bueno, que quiero que comentemos. No sé si... Hay una obvia que es bueno, aparte que a los astrónomos les hemos estropeado... Sí. A los astrónomos les hemos hecho polvo. Sí. La obvia es la parte de comunicaciones, ¿no? Y el ¿no? Starlink, ¿no? La capacidad de tener ¿no? una capacidad de un ancho de banda importante de transmisión de datos en cualquier punto, ¿no? Y bueno, pues eso soluciona determinada conectividad en determinadas, yo qué sé, pues obras remotas, por ejemplo, ¿no? Donde pues Telefónica tenía que darnos ¿no? una base, una celda específica, ¿no? Starlink es ¿cómo se dice? Una constelación de satélites que ha lanzado miles, 6.000 creo que son satélites que están dando vueltas y que por cierto los podéis ver. Se ven de vez en cuando, como si os fijáis bien, y que dan cobertura a todo el mundo, ¿no? Que es de Elon Musk, por cierto. Bueno, eso es anecdótico, pero que como dices, para comunicaciones están siendo fundamentales, por ejemplo, en la guerra de Ucrania para darles comunicaciones a los ucranianos. Pero es que hay gente que tiene ya comunicaciones en sitios remotos donde antes no se llegaba. Y en observación me acuerdo que ya en el 2018 había una empresa que había lanzado todos estos satélites y decían, bueno, pero es que le doy no sé cuántas veces la vuelta al planeta observándolo con un nivel de definición bestial, y habían dicho, anda, si yo lo que soy es una empresa de datos. Entonces lo que hacían era un poco con la pregunta que ha hecho ese señor, que no me he quedado con su nombre, vendían a hedge funds el número, o sea, les vendían un número que era el número de coches que había aparcados en los parking de Walmart. Los parking de superficie. Como indicador de la... Como indicador, como proxy de ventas. Como proxy de ventas. Que me pareció súper interesante. Y como ese, bueno, por supuesto, no solo observan cosas, sino que miden humedad, miden temperaturas a nivel para la agricultura, y yo creo que ya son absolutamente fundamentales para darte una previsión, ¿no? En tiempo real de qué le pasa a tus cultivos, y ya está integrado, ¿no? con todos los procesos. Yo te planteo, y eso es una realidad, y los datos que son ubicuos, ya te diría, ¿no? Y luego nos lleva, si todos tenemos los mismos datos, igual ya no es tan relevante, ¿no? Pero ¿cuántos proxies de comportamiento humano puede haber, ¿no? Si lo medimos todo el rato, pues al final repetimos la medición, ¿no? Pero con esto que decíamos de 6.000 satélites de Starlink ahí arriba, más otros, cuando se no ve el número, pero son miles y miles de cosas ahí en órbita, tenemos cada vez un problema mayor de basura espacial, ¿no? El debris, ¿no? Que pueda pasar que uno de ellos salga de órbita o pierda conexión o pierda y se choque con el de al lado, y el de al lado se choque con el de al lado, y tengamos un problema en cadena, ¿no? Ahí arriba. Y yo he hablado con alguna gente que maneja algunos satélites gubernamentales, y cuentan que los de Starlink es yo voy por aquí y apártate tú que voy yo, ¿no? O sea, que no hay un respeto claro de las reglas del juego, de cómo hay que hacer las cosas ahí arriba, ¿no? Con lo cual yo creo que nos lleva a un punto también de cuál es el control de los gobiernos y el control de todos los gobiernos de manera conjunta de qué está pasando en el espacio, ¿no? Y cuál es el poder que tienes a nivel geopolítico si tú controlas, como le pasaba la semana pasada, que ¿no? Elon Musk todo chulo con el ministro de Exteriores de Polonia porque yo
Starlink es mío, ¿no? Y si te lo Sí, pago, si te lo pago, aunque tú me lo pagues, Sí, sí. si te lo apago, te estropeo la guerra de Ucrania, ¿no? Llamándole Entonces, hombrecillo. Hombrecito, ¿no? Hombrecito, sí, sí. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es cada vez más sensación de que Europa tiene que lanzar sus satélites propios, que ya está pasando, y cada vez más tensión de quién tiene el control de qué en el espacio y cómo lo que hace uno afecta al otro, ¿no? O sea, no sé, momentos complicados. Bueno, y luego está otra cosa más que ya empieza a ser una realidad, que es el turismo espacial, que de hecho hay alguna empresa española también metida, que se llama Halo, que va a empezar a operar pronto. Pero es que en esto del espacio, en España tenemos, no sé si lo sabéis todos, tenemos uno de los que pueden ser uno de los campeones europeos en lanzadores, que se llama PLD, que son de Elche, PLD Space, y que bueno, que tienen unos cohetes que llaman los Miura. El nombre creo que está muy bien puesto. Y ahí, bueno, pues parece que están consiguiendo hacerse un hueco interesante. Al final, el tener la capacidad de lanzar a nivel europeo, geoestratégicamente, creo que es súper relevante, ¿no? Así bueno, que siempre estamos fustigandonos, que no tenemos, que no pintamos nada y tal, que en algunas cosas, como veis, tenemos empresas súper punteras también. Sí, ya pues. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre...? Sí. Sí, muchas gracias por la presentación. Soy Emiliano Vallar. Tiene que ver con la autonomía estratégica, entre comillas. Yo creo que es un poco el elefante de la habitación, y esta es la pregunta, pero es transversal a la IA, al metaverso y a la industria aeroespacial. Bueno, Trump y su geopolítica, bueno, sabemos por lo menos dónde está hoy. Si lo sabe, que quizás mañana también cambie de criterio. Pero si DeepSeek, la inteligencia artificial china, ha sido posible es porque habían hecho acopios de GPU de NVIDIA. Pero hubo un embargo y precisamente porque ellos tenían el acopio han sido capaces de salir adelante, pero hay una restricción muy importante en exportación de chips, no sé si por debajo de 7 nanómetros o lo que fuere, hacia China. Eso nos puede caer en Europa. Todos los LLM fuertes actuales que yo conozca son norteamericanos, salvo uno francés de ex Google que se llama Mistral, sí, pero que no sé si ha cogido la suficiente velocidad de crucero. Tenemos una dependencia de tecnología americana, satélites. Si queremos tener una infraestructura propia de telecomunicaciones en Europa, geoestratégica, militar, ahora mismo no podemos lanzar si no es sin SpaceX. SpaceX es de un señor que se llama Elon Musk, que lleva un departamento en el gobierno de Estados Unidos y que ha pagado $300 millones para la campaña de Trump. Entonces, estamos aquí en el mundo de ayer, en el que los americanos son nuestros aliados y que van a compartir todos sus avances tecnológicos para que nosotros seamos felices y, como dice Peter Thiel, nos dediquemos a merry life, a beber y a comer y tal, no sé qué, y a estar de vacaciones, que es lo que hacemos los europeos. Pero, ¿qué pasa si nos cortan el grifo como a los chinos? Y una pequeña matiz. ¿Veis que ASML podría ser nuestra llave para cortarles a ellos? Gracias. Si quieres, simplemente que sepáis que el tema de semiconductores lo vamos a ver en diciembre y os podremos contar algo más. Obviamente es súper prioritario para Europa. ASML es una empresa, no sé si la conocen todos, es una empresa holandesa, viene de Philips, es una joint venture de Philips con otra empresa, y que son los que son los únicos del mundo, bueno, prácticamente tienen el 80-90% de las máquinas para hacer los chips más sofisticados, ¿no? Los chips, cuanto más pequeñitos, menos consumen y son capaces de hacer más cosas, ¿no? Y esta empresa, que se llama ASML, aunque sea una empresa europea, depende de una licencia de un laboratorio de Estados Unidos, de una lente que se la trae de no sé dónde, de tal. Quiero decir que al final, aunque sea una empresa europea, la cadena de suministro es tan compleja y tan hiper mega especializada en el mundo de los semiconductores que en cualquier caso
si te aprietan por aquí, tú puedes apretar por allí, otro va a apretar por el otro lado. Quiere decir que está todo mucho más imbricado y mucho más interlazado, entrelazado de lo que podríamos pensar. Pero bueno, a la pregunta... También para los americanos. Claro, claro, eso es lo que digo. Que ellos les pasaría también con la creación de los chips en Taiwán. O sea, ¿no? Todo hay una interrelación que no es tan fácil que tú cierres un grifo, ¿no? Yo creo que no es un juego de suma cero en el que si te quito, gano yo, ¿no? Yo creo que hay una interrelación en la que sí estoy de acuerdo en que no estamos ganando, ¿no? En Europa, y había una cierta complacencia durante bastantes años, ¿no? Yo creo que hemos vivido la ventaja de la industrialización de los años 40, 50, 60 y hemos llegado de pronto a los 2000 como con una riqueza que era antigua, ¿no? Y yo diría que, por pensarlo en positivo, estoy bastante implicado con la Unión Europea, con la Comisión para temas de innovación, y nunca he visto un cambio de sentimiento tan fuerte como en los últimos 3 meses. Nunca. O sea, y son expertos en ser burócratas, ¿no? Pues ahora veo una velocidad de crucero por parte de la Comisión hacia entender que hay un problema real, que hace falta soberanía desde la parte industrial a la parte de defensa, a todas las demás niveles, y eso yo creo que es un despertar. Entonces yo diría que Trump puede ser un acicate para que de verdad tengamos una verdadera Unión Europea y no tengamos tanta regulación, no tengamos tanta fragmentación. Y al menos a nivel de comisión creo que lo tienen claro. Ahora, claro, la comisión no manda demasiado, ¿no? Esto tiene que llegar a los países, ¿no? Con lo cual creo que tenemos una labor casi como ciudadanos de convencer a nuestros países de que si estamos todos juntos como Unión Europea, a nivel de capacidad industrial estamos por encima de los americanos, porque tenemos más industria si sumamos todos los americanos, que tienen mucho fuera, tenemos talento de ingeniería total, más población. Tenemos además más capacidad de hacer alianzas con los chinos o con otros que tienen... O sea, que yo no creo que sea un tema de es que somos irrelevantes, esto solo es China y Estados Unidos. Hay todavía juego, pero el juego es corto. Entonces tiene que haber una clara política de desfragmentación de la Unión Europea. Y la veo a nivel político a alto nivel, pero no la veo todavía en los países. Mi esperanza es que, bueno, se venía hablando de esto antes de que viniera Trump. El informe, Letta, Draghi, etcétera. O sea, llevábamos tiempo con el elefante en la habitación. Afortunadamente ha venido, como dices, un estímulo, y la Unión Europea, cuando viene en crisis, es cuando reacciona. Y lo hace bien. Habitualmente nos cuesta, a lo mejor no somos lo rápido que nos gustaría, ¿no? Pero creo que es el momento de reaccionar, y me alegra mucho que veas que estés viendo desde dentro también que eso está pasando, ¿no? Es una buena noticia. A ver la política local, sí, acompaño también. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Habíamos dicho 7:30, nos hemos pasado, perdón, un poquito. No va a ser una pregunta, solamente iba a hacer un comentario de que ya se ha probado, un amigo que está probándolo ahora, que esos satélites LEO de órbita baja permiten las comunicaciones desde un móvil 5G. Es decir, que te puedes ir a no solamente los datos, sino incluso la voz, claro, con un número pequeño de usuarios, pero que te puedes conectar en tu ciudad o en el Himalaya. Vamos, qué curiosidad. Venga, nada. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Pues bueno, pues yo creo que se merecen un aplauso nuestros ponentes, ¿no?